les bendiga a todos en esta noche, una vez más. Sean todos bienvenidos a esta emisión en vivo, en este momento que estamos realizando desde nuestro hogar, cumpliendo pues con todas las medidas y lo que se está viviendo en estos momentos. Pero seguimos predicando la palabra y seguimos compartiendo las enseñanzas bíblicas, el mensaje de salvación y todo lo que Dios nos permite en esta hora. Quiero iniciar haciendo una oración y de esta manera pues vamos presentando este tiempo delante del Señor, mientras que todos los demás amigos y hermanos se van conectando. De hecho, el grupo ha crecido bastante, la sintonía, y pues nos gozamos por ello, porque pues el deseo de predicar la palabra por estos medios pues poder alcanzar tal vez a muchos más de los que pudiéramos alcanzar si estuviésemos en este momento de pronto encerrados en el templo, ¿verdad? Vamos a estar orando y de esta manera presentamos este tiempo de estudio. Padre bueno, maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora, Dios, por un día más, por una oportunidad más. Gracias por la salud, la vida, la provisión, aún el alimento, el techo, el abrigo, todo lo que nos has dado, Señor. En medio de todo esto vemos tu cobertura, vemos tu bendición, vemos tu protección. Señor, gracias. Queremos pedirte, Dios, que en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, tú nos edifiques, tú nos bendigas, Señor. Te pedimos que sigas hablando en nuestra vida a través de esta enseñanza, Señor, de esta serie de enseñanzas, que podamos ser edificados, Señor. Danos la sabiduría para aprender, para conocer de tu palabra. Dame la sabiduría para enseñar, para impartir tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados todos juntos, Señor, ya que ese es el propósito por el cual, Señor, se enseña tu palabra, el que la iglesia sea edificada, sea confortada. Gracias, Padre bueno. Bendice cada vida, cada hogar, cada familia que en esta hora, Señor, se conecta a través de estos medios para disfrutar de esta enseñanza, Señor, y también a los que la verán en diferido, Señor, a través también de nuestro canal de YouTube. Padre, muchas gracias. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. A ti te damos gloria, honra y alabanza por siempre, Señor. Amén y amén. Una vez más, Dios les bendiga a ustedes que están llegando, que se están conectando. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de lectura y de estudio de la palabra de Dios. Nos gozamos de poder hacer esta labor, este trabajo, y poder ser de bendición a través de estas enseñanzas. Amados, el estudio lo pausamos el viernes, ya que sábado, domingo y lunes hacemos otra programación. El viernes terminamos una parte, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con el estudio que estamos viendo acerca de los tiempos del fin, ubicándonos en la historia. Estuvimos culminando esta serie en ese punto donde terminábamos con la semana 70 de Daniel, terminábamos con la batalla de Armagedón, el reino milenial, luego la batalla de Gog y Magog, y hasta ahí llegamos hasta ese punto donde vimos el reino milenial, ¿verdad? Los 1000 años de gobierno de Cristo. Terminamos allí con la batalla de Gog y Magog y fin del milenio, terminamos allí. Vamos a mirar entonces qué acontecimiento viene, qué viene después precisamente del reino milenial. Terminó el gobierno de 1000 años de Cristo, Satanás fue suelto otra vez, recogió de todas las naciones a los que tenía de él y se fueron a darle golpe de estado hasta Jerusalén, a Cristo, a su gobierno. Y dice que cuando llegaron a Jerusalén, a la santa ciudad, que la rodearon, llegaron allí, fuego descendió del cielo y los consumió a todos. Y entonces el diablo y sus demonios fueron echados al lago que arde con fuego y azufre. Bien, hasta ahí llegamos. Las demás personas de las naciones que se unieron a esa revuelta, pues murieron quemados ahí, listo, se acabó, hasta ahí llegó. Ahí ya queda entonces sobre la tierra las personas que reconocen a Cristo, que aman a Cristo, o sea, creyentes, ¿verdad? Está la nación de Israel, ahí está la nación de Israel ya convertida. Están las demás, los remanentes de las demás naciones de la tierra están ahí convertidos, ya lo que era el diablo ya se quemó, ya estuvo. Así que está la gente que realmente ama a Dios, se ha entregado al Señor, reconoce al Señor, su señorío, le adoran, le honran, ahí están. Están todos los santos del Antiguo Testamento, está la iglesia, están los ángeles. Bueno, eso fue lo que quedó, terminó en el reino milenial. Muy bien. ¿Qué viene después? ¿Qué continúa? Bueno, pues esa es la parte que nos corresponde hoy.
Entonces vamos a tomar la escritura en Apocalipsis capítulo 20. Estamos en capítulo 20 de Apocalipsis, el reino milenial, pero vamos a entrar a partir del versículo 11. A partir del versículo 11, Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 11, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ubíquese usted allí en su casa, tome su Biblia, me gusta que lea la Biblia, que mire, para que pues pueda revisar si lo que estamos hablando, si lo que estamos enseñando, pues tiene fundamento bíblico o no tiene fundamento bíblico. Entonces es bueno siempre ir al texto para poder mirar. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a mirar el día de hoy. Lo que vamos a mirar el día de hoy. El juicio del gran trono blanco. Recuerde que ya hubo una especie de juicio o una especie de tribunal que tiene que ver solamente con la iglesia, y esto fue ya en el tiempo de la semana 70. Esto fue ya en el inicio prácticamente de la gran tribulación, en el momento en que ese es el arrebatamiento de la iglesia, y luego el dato que viene a continuación, en cualquier momento de esa semana 70, tiene que ver con el tribunal de Cristo. Ya lo enseñamos, ya vimos de qué se trata y para qué era. Pero aquí ya no estamos hablando del tribunal de Cristo, aquí ya estamos hablando de otro evento que transcurre casi 1007 años después, por decirlo de esta manera, que tiene que ver con el juicio del gran trono blanco. ¿Qué es el juicio del gran trono blanco? ¿Para qué es el juicio del gran trono blanco? ¿Quiénes serán protagonistas en el juicio del gran trono blanco? ¿Cuál es la razón por la cual se hace este juicio? ¿Qué es lo que se va a definir allí? ¿Quiénes comparecerán ante ese tribunal, ante ese juicio? Eso es lo que vamos a estudiar en esta preciosa hora. Entonces, el juicio del gran trono blanco. Bien, avancemos. ¿Por qué es grande? Dice que vio un gran trono, ¿cierto? Un gran trono. Dice Juan aquí en su profecía que vio un gran trono. ¿Por qué es grande? Bueno, no se refiere a que sea grande propiamente, porque el tamaño era muy grande, sino que tal vez se está refiriendo a quien estaba sentado en el trono, a quien estaba sentado allí en él. Por eso se ve un gran trono, porque el que está sentado es impresionante. Y el que está sentado en el trono es nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que está sentado en el trono, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que en algún momento fue el Cordero de Dios, ahora está sentado en el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores, y está sentado como juez para juzgar. Es decir, en este momento es el juez. Qué interesante. Jesús, digamos lo que en este momento que estamos viviendo de nuestra historia, Jesús hace el papel de sumo sacerdote, pero también dice la Biblia que Él hace el papel de nuestro abogado, ¿verdad? De aquel que aboga a favor de nosotros ante el Padre. Pero aquí en este momento, en este tiempo de la historia, ya no está ejerciendo como abogado, ni como sumo sacerdote, sino aquí está ejerciendo como juez. Es decir, va a juzgar actitudes, hechos, y va a tomar decisiones, hará veredictos. Entonces, es interesante eso. Entonces, vio un trono grande, bueno, el tamaño debe ser grande obviamente, pero grande por quien está sentado, nada menos que el Señor Jesucristo. Muy bien, sigamos. ¿Qué es el juicio del gran trono blanco? Aquí más o menos hay unas gráficas como tratando de dar idea, ¿no? Tratando de que entendamos un poco cómo pudiera ser. ¿Qué es el juicio del gran trono blanco? Bien, el juicio del gran trono blanco es el juicio final antes de que todos los perdidos sean echados en el lago de fuego. Es decir, ese lago de fuego es el castigo eterno, comúnmente conocido como el lago de fuego y azufre. Dice la escritura aquí, para ir al texto,
Dice Juan que vio un gran trono y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra. O sea, impresionante que todo esto huyó de la presencia. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Entonces comienza a hacer una descripción de lo que está viendo. Dice allí, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces aquí nos está hablando que obligatoriamente las personas que van a estar aquí frente a Cristo en este gran juicio, dice los muertos, es decir, personas que para ese momento han resucitado. Son seres humanos, aquí no se está juzgando ángeles, ni seres espirituales, aquí se está juzgando netamente al hombre, ¿verdad? Vamos a entenderlo un poco más adelante. Entonces, será obligatoriamente un juicio que tiene que suceder. Sigamos. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será este juicio? Según Apocalipsis 20, del 7 al 15, dice que este juicio tendrá lugar después del milenio y después de que Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego. Entonces, prácticamente este evento tiene que suceder el reino milenial. Cuando termine el reino milenial es el momento en que sucede el juicio del gran trono blanco. Ya Satanás fue echado al lago de fuego, allá ya estaba la bestia, el falso profeta, entonces allá se reúnen, allá se encuentran, y en ese momento va a acontecer lo que se conoce como la segunda resurrección. Ya lo vamos a mirar. Va a suceder lo que se conoce como la segunda resurrección. Y voy a explicar un poquito eso ahora. Entonces, continuemos aquí. ¿Quiénes serán protagonistas? ¿Ya? ¿Quiénes? Ahora, debo explicar que este juicio del trono blanco, es un juicio que tendrá lugar terminado el milenio, ¿verdad? Y es un juicio que muy probablemente es llevado a cabo en el cielo. Ese juicio es llevado a cabo en el cielo. ¿Quiénes serán protagonistas? Vamos a ver los protagonistas de este juicio del gran trono blanco. Primero, el primer protagonista es Jesucristo, el Hijo de Dios, como juez. ¿Ok? Es protagonista Cristo allí, es el personaje principal, ya que es el juez. Se ha visto de pronto por las películas, de pronto ha tenido que estar en algún juzgado. Ya ha visto que cuando entra el juez, ¿verdad? A la sala, todo el mundo, llegó y silencio, pónganse de pie y todo el mundo, porque entró el duro, entró el que va a definir aquí esto, el que le va a dar solución a esta situación. Entonces entra el juez y todo el mundo, y el juez, y él es la máxima autoridad ahí. Y el juez le da con el martillo ahí y dice, cállese, hable usted, y es el que, de hecho, todo el mundo le acata porque es el grande, es el personaje principal. Pues bien, en este juicio, el gran trono blanco, Jesucristo, como juez, es el personaje principal. Miremos algunos textos bíblicos que tenemos allí. Tenemos Juan, capítulo 5, versículo 22. Juan, capítulo 5, verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién le dio la potestad, la capacidad, el poder, la autoridad de juzgar? Al Hijo. Al Hijo. Dice, porque Dios a nadie juzga, sino que toda esa potestad se lo dio al Hijo. Esto es, a Cristo. Hechos capítulo 10, verso 42. 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Están hablando de Cristo. Fue al que Dios delegó por juez de vivos y muertos. Así que obligatoriamente el juez es protagonista, el juez es Cristo. Muy bien. Vamos a mirar entonces que Cristo aparece aquí como el juez. Ahora, ¿quiénes más son protagonistas? Bueno, está Cristo como el juez. Ahora, se necesita a quien juzgar, ¿cierto? Ya está el juez, está todo organizado. Pues se necesita entonces a quién van a juzgar. ¿Quiénes son los personajes que van a estar allí siendo juzgados? Muy bien. El segundo punto de los protagonistas de este juicio, de este trono blanco, los que serán juzgados por Cristo. Esos son los segundos protagonistas allí.
las personas que serán juzgadas por Cristo y que serán condenados de acuerdo a sus obras. Es decir, dice aquí, como lo leíamos hace un momento en Apocalipsis capítulo 20, como lo decíamos en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el verso 12, leíamos lo siguiente: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien. Entonces, vemos que aquí los que serán juzgados por Cristo serán juzgados según sus obras. Es decir, según sus obras serán juzgados, y el veredicto, pues vamos a ver que será veredicto de culpable, veredicto de condenación. Entonces aquí nos dice que vio a los muertos grandes y pequeños. Algunos proponían que eso quería decir de pronto que habían niños y que habían adultos, pero básicamente no es como el contexto de lo que habla allí. Básicamente aquí lo que está explicando es que las personas que estaban allí eran grandes y eran pequeños. No tiene que ver con estatura, tiene que ver con lo que se van a tomar en cuenta sus obras. Entonces tiene que ver con lo que ellos eran estando en la tierra. Es decir, habrán personas grandes, pudiéramos ponerlo de esta manera, habrán personajes o personalidades que tal vez aquí en la tierra fueron grandes, tuvieron algún grado de autoridad, algún grado de posición, tuvieron fama, honor, ¿ya? Y pequeños, tal vez personas que pues fueron alias NN, pasaron por esta vida, no sonaron, jamás se conocieron, nunca hicieron nada, como se dice, el proceso, ¿no? Nacen, crecen, comen, se reproducen y mueren. Ya, ese fue el proceso, no fue más. Entonces habla aquí de grandes y pequeños, sencillamente personas que tuvieron grandes actos y grandes oportunidades y posiciones en la tierra, y otros que sencillamente no las tuvieron. Grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que en este juicio no se va a abogar a favor del que aquí fue débil, pobre, incapaz, desconocido, o se va a dejar manipular o comprar por aquellos que fueron grandes o que tuvieron aquí fama y posiciones. No, aquí sencillamente está diciendo que en este juicio del Gran Trono Blanco se van a levantar todos esos muertos y van a estar ahí, no importa si son grandes, si fueron grandes, no importa si son pequeños, si tuvieron o no tuvieron, sencillamente estarán ahí todos iguales, en la misma condición, delante de Cristo, que está sentado en el trono. Porque van a ser juzgados según sus obras. Entonces, digamos que ahí aparece un Hitler, ya, el Heil Hitler, aparece allí, el Reich. Entonces, Hitler vale igual que lo que vale alias NN que se paró ahí al lado. Lo mismo. Él tiene unas obras por las cuales será juzgado, y él tiene unas grandes obras por las que será juzgado. Entonces, de eso básicamente es lo que habla allí. Fueron juzgados según sus obras, grandes y pequeños. Dice Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Hablando del hombre, recuerden que aquí van a estar juzgados los seres humanos, aquí van a estar juzgados personas, seres humanos. Dice del hombre, Romanos capítulo 2, 5 y 6. Dice, pero tú, hablando al hombre y de los justos juicios de Dios, dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está, el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces aquí ninguno será juzgado por lo que él hizo. No, pues que yo no fui, fue él, o fue... No, este juicio será justo. Y todos los que están aquí de pie tienen la certeza de que será el juicio más justo al cual alguna vez hayan accedido. Habrá total justicia. No es de que no, pero es que él me hizo trampa. No, sencillamente párese usted aquí. Es usted dando cara al gran juez. Solito. No es que, a ver, venga el combo, el grupo, a ver, la familia. No, cada
persona, cada alma, por decirlo así, solo, desnudo, delante del Señor, siendo juzgados. Entonces ya vamos a mirar un poco más. Entonces aquí aparece. Bien. Entonces está Jesucristo como juez, están los que son juzgados. Ahora, estos que son juzgados, ¿de dónde salen? Estos que aparecen aquí en el juicio del gran trono blanco, ¿quiénes son? Bueno, entonces miremos un momentico aquí Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Vaya un momentico allá. Empecemos por el 5. Leamos 25 y 6. Pero los otros muertos, está hablando aquí, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, ¿qué nos está diciendo ahí el texto? ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta que hubo una primera resurrección, ¿cierto? Y dice, pero los otros muertos, o sea que hay más muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, hay un número de muertos que no volvieron a vivir, porque han habido varias resurrecciones, le voy a explicar ahorita eso. Varias resurrecciones, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes son los que no volvieron a vivir? Dice, hasta que no se cumplieron los 1000 años, o sea, vuelven a vivir pero después del milenio. Entonces, todos los que se levantaron antes son los que forman parte de la primera resurrección. Entonces, ¿cuál es la primera resurrección? La primera resurrección se da en partes. La primera parte de la primera resurrección, bueno, es Cristo. Cristo es el que es la primicia de la primera resurrección. Es la primicia, Cristo. Luego, los muertos del Antiguo Testamento, dice los santos del Antiguo Testamento que se levantaron y que se pasearon por Jerusalén y luego se desaparecieron. ¿Se acuerda? Cuando Cristo murió se abrieron sepulcros y cuando Él se levantó salieron de los sepulcros. Bien, algunos proponen que esos santos que se levantaron son todas las personas de fe del Antiguo Testamento, que ahí fue cuando resucitaron. Algunos proponen esto, no sé, el texto solamente dice que se abrieron sepulcros y salieron vidas que se levantaron de allí, resucitaron. Entonces, allí comienza la primera resurrección, Cristo la primicia, luego los santos que se levantaron junto con Él. Bien, aparece esa resurrección. Después de eso, aparece entonces los que participan en el arrebatamiento de la iglesia. Son levantados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces son levantados. La iglesia, resurrección, en el arrebatamiento. Luego viene otra parte de resurrección. Algunos proponen que al final de los 7 años del gobierno del anticristo, o de la semana 70, hay una resurrección, y es la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento para entrar al milenio y todos los mártires de la gran tribulación. Esa es una propuesta. Entonces se levantan los santos del Antiguo Testamento, se levantan todos los que murieron, todos los de fe que murieron en la gran tribulación, que fueron decapitados. En ese momento, al entrar al milenio, son resucitados. En ese momento se cierra, se termina lo que se conoce como la primera resurrección. Y esa primera resurrección tiene que ver con vida. Todos los que se levantan en la primera resurrección tienen que ver con vida. Ok. Pero aquí está hablando que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que en ese milenio no hay resurrección, nadie se levanta. Cuando termina el milenio aparece la segunda resurrección, que es esta, que son estos muertos. ¿Quiénes son estos muertos? Estos muertos que forman parte de la segunda resurrección son todas las personas que vivieron en la tierra desde la época de Adán hasta ese momento, el último que murió, hasta ese momento. Los que murieron en la batalla de Gog y Magog, y el diablo los sacó, quemados todos, listo, ya se murieron. De ahí para allá ya no se muere nadie. Entonces, hasta ese momento, hasta el fin del milenio, al que murió al fin del milenio, los que fueron enjuiciados y murieron al fin del milenio. Entonces, desde Adán hasta el fin del milenio, todos los muertos volvieron a vivir y se levantan y son los que están acá. ¿Ok?
¿Qué característica tienen los que están acá que participan de la segunda resurrección? La característica que tienen es que son todos los que no creyeron, los que fueron enemigos de Dios, los que dijeron que eran ateos, los que dijeron que Dios no existía, los que murieron alejados de Dios, de su palabra, que no tuvieron a Dios en cuenta, que no le creyeron a Dios. Es decir, todas estas personas que se levantan aquí, grandes y pequeños, son todos aquellos que jamás le dieron oportunidad a Dios en sus vidas, que jamás se acercaron a Dios, que jamás le buscaron, que jamás quisieron estar con Él, o sencillamente que en algún momento trataron de acercarse a Él, pero después por A, B o C circunstancias se alejaron de Dios y se olvidaron de Él. Muy bien, esos son los muertos que aparecen allí. Entonces, esa es la segunda resurrección. Muy bien, ¿quiénes más serán protagonistas? Vamos a mirarlo. ¿Quiénes más son protagonistas? Bien, entonces, otros protagonistas son los libros que son abiertos. Son protagonistas porque en cierta manera estos libros que son abiertos, pudiéramos decir que vienen siendo como las pruebas, ¿cierto? Como si se entregasen unas pruebas. Vea, aquí traemos las pruebas de lo que este personaje hizo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como de un juicio. Pongamos un ejemplo. Resulta que alguien está siendo condenado, bueno, no acá, en un juicio normal, terrenal. Alguien está siendo condenado porque desfalcó una empresa. Un ejemplo, pongámoslo así. Alguien está siendo condenado porque desfalcó una empresa. Entonces el juez dice, yo necesito pruebas de que lo que ustedes están acusando a este hombre, que este hombre se robó un poco de millones y millones de la empresa. Entonces llega alguien, no sé, el contador o alguien de allá de la empresa y dice, señor juez, aquí tengo los libros. Aquí en los libros consta de los movimientos y las transacciones que él hizo y todos los desfalcos que él hizo hasta que se robó todo. Aquí están los libros. Entonces el juez toma los libros para revisar que la acusación es verdadera y cuando revisa dice, no mano, aquí está todo grabado, está todo el movimiento suyo, aquí está todo lo que usted hizo. Listo, esas fueron las pruebas. Ok. Pues entonces en este juicio, imagine tantos millones de almas que van a estar allí. No sé qué tanto, no sé si el juicio tarde mucho. O no sé si Dios lo hará, el Señor lo hará de una manera tan rápida que eso no se demore, o se demorará años, no lo sé. Pero son millones de almas que estarán de pie allí. Escúcheme, esas personas son personas que para ese momento del juicio del gran trono blanco, pudiéramos decir que entran al cielo, al lugar donde se va a realizar el juicio, entran a la presencia de Dios. Es el único momento de sosiego, de paz que van a tener. ¿Ya? Esos días que estudiamos un poco más de qué pasa después de la muerte, en otros temas, pero para que usted entienda, todas estas personas estaban en un lugar que se llama el infierno, un lugar de tormento, estaban allí, atormentados por siglos, pero salen, toman su cuerpo, se levantan, resucitan y entran a es el único momento de tranquilidad, entre comillas, que van a tener, ya, el momento de paz, de tranquilidad. Uy, siquiera nos sacaron del infierno para entrar al juicio. Siga, por favor, fulano de tal, pase al estrado y se abren los libros. Aquí están, los libros que son abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, vamos a mirar cuáles son esos libros. Miremos, por ejemplo, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Dice Daniel lo siguiente, esto es lo que Daniel ve en su visión. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí está describiendo, por decirlo de esta manera un poco, pudiera ser este momento de cuando el anciano de días, que es representado por Cristo, habla de sabiduría, vestido de blanco, blanco habla de justicia, de integridad, de limpieza. Está sentado y entonces miles y miles le sirven, están los ángeles, tal vez la iglesia esté allí,
tal vez la iglesia esté allí, puede ser, como puede ser que la iglesia no esté presente en el juicio, no lo sé, no lo sé. La iglesia pudiera estar, digámoslo así, la iglesia pudiera estar como asistente al juicio, ¿verdad? Como cuando la gente entra y se sienta, pero debemos entender que muchas de las personas que pasarán al frente a ser juzgados, y la iglesia sabe, o sea, los que estemos en el cielo, la iglesia sabe, entiende de qué se trata ese momento, de qué se trata el juicio del gran trono blanco. Pero no sé qué tan fácil sea si la iglesia esté y ver caras conocidas de personas, tal vez de su familia, pasando al frente del juicio del gran trono blanco. Eso tiene que ser devastador o un dolor muy tremendo. No sé, pero eso digo, no sé, no creo que la iglesia esté presente, o no sé si estará presente, Dios le llenará de un gozo inefable que le dará igual. No lo sé, la verdad no lo sé. Pienso que la iglesia no estará presente porque como tal eso no tiene que ver con la iglesia, ya, no tiene que ver con la iglesia. Entonces tal vez no esté presente. Ahora, si tomamos el contexto de que la iglesia ya estando allí es la esposa del Cordero, no sé hasta dónde el Cordero que se va a sentar a juzgar a los malos traiga a su esposa para que mire los veredictos que se van a dar allí. No sé, por eso digo, según entiendo o puedo creer, tal vez la iglesia no estará presente en ese juicio del gran trono blanco para nada. ¿Quiénes estarán presentes? Pues todas aquellas personas que fueron enemigos de Dios, que no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces aquí está hablando del anciano de días sentado en el trono, que va a juzgar, y millones comparecerán delante de él para ser juzgados según sus obras. Bien, Filipenses 4.3. Filipenses 4.3. Miremos este otro texto. Filipenses 4.3. Filipenses 4.3. Filipenses 4.3 dice: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces aquí nos está hablando de libros que fueron abiertos. Uno de ellos puede ser el libro de las obras, de lo que está escrito. Aquí ya nos cuenta de otro libro que también puede estar abierto ahí, y dice que es el libro de la vida. O sea que hay un libro que se llama el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Vamos a Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Aquí está hablando de los libros. Y otro libro fue abierto, y ya lo describe, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces habla de libros que fueron abiertos y habla del libro de la vida. Bien, puede ser que libros habla en plural, porque precisamente no será un solo libro que contenga las obras de toda la humanidad, sino que habrán muchos tomos, tal vez, donde está escrito todo lo que el hombre ha hecho. Bien, pero también dice que está el libro de la vida, que es el que acabamos de hablar. Ahora, están libros que contienen registros de las acciones de todos, de sus obras, así sean buenas o sean malas. Eclesiastés capítulo 12, vamos allí. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Dice la escritura: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quiere decir entonces que todo lo que el hombre hace está escrito en los libros que se abrirán ese día. El término encubierto del griego kalupto, que significa tapar o esconder, es decir, algo que el hombre quiso tapar o que el hombre quiso esconder, pero quedó escrito en los libros de la vida. Ahí está escrito. De hecho, dice la escritura que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta de ella el día del juicio. O sea que si la persona ha dicho palabras ociosas, eso quedó escrito en el libro de las obras, que se irán a abrir acá, porque al estar entregando cuentas delante de Dios, obviamente no, pero no fue así, a mí no me dieron oportunidad, yo eso no lo hice. Abran el libro. Abran el libro de él. Y cuando abran el libro de él, capítulo 3. Ah, pero aquí está, vea, aquí está todo escrito. No, pues está escrito.
Está escrito lo que pasó ese día. ¡Oh, qué tremendo! Entonces, habla de los libros de las obras y habla del libro de la vida y del Cordero, que aparece acá, el libro de la vida y del Cordero, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, qué interesante. ¿Qué es el libro de la vida? Ya entendemos los libros que se abren, que son los de las obras. Ok. Entendemos que es el libro de la vida y del Cordero. ¿Cuál es el libro de la vida y del Cordero? Pues es el libro donde están escritos los nombres de todos los que son ciudadanos del cielo. Escuche bien. Están escritos los nombres de todos los que son ciudadanos del cielo. Para poder entender eso, hay que comprender un poco de la cultura allí en Medio Oriente, la cultura antigua. Resulta que las ciudades antiguas tenían, como eran pequeñas, a la entrada de la ciudad, en los postas, a la entrada de la puerta principal de la ciudad, se colocaba una carta, una hoja, un pliego, donde estaban escritos los nombres de todas aquellas personas que vivían en esa ciudad. O sea, de los habitantes de esa ciudad, estaban escritos allí. Resulta que cuando nacía un bebé, nació un bebé, ¿cómo lo van a llamar? No, lo vamos a llamar Pepito Pérez. Listo, entonces escribían, anexaban allí Pepito Pérez. Anexaban allí el nombre de ese nuevo conciudadano de esta ciudad, que era Pepito Pérez. Entonces ellos quedaban ahí escritos. Cuando alguien llegaba a la ciudad, podía leer, ahí estaban los nombres de los habitantes de esa ciudad. Muy bien. Pero resulta que una persona allá adentro, habitante de esa ciudad, que estaba escrita ahí en el libro, resulta que, por ejemplo, se volvió una persona peleona, violenta, peligrosa, ladrón, etcétera, etcétera, y se llevaba ante el juez, se le hacían recomendaciones, se llevaba a la cárcel, se le hacían pagar multas, etcétera, etcétera, y la persona seguía siendo perversa, seguía siendo mala, seguía siendo un peligro para la sociedad de esa ciudad. Entonces se tomaba la decisión entre los principales de la ciudad y era, definitivamente este personaje no puede vivir en nuestra ciudad. Definitivamente no se adapta, no se acomoda, no quiere nada, no puede vivir en nuestra ciudad. Entonces, por causa de que no podía definitivamente arreglarse para vivir dentro de la ciudad, era echado. Podía vivir en cualquier otra ciudad, pero en esta no, era expulsado. Y cuando la persona era expulsada y lo echaban, qué pena, lárguese usted antisocial, fuera, aquí no lo queremos. Cuando la persona era expulsada, sorpresa, se iba a la lista de la ciudad, y se borraba su nombre. Porque ese fulano ya no vive en esta ciudad. Ya, esa es la idea. De ahí se toma la idea. Entonces, por eso viene aquí la idea del libro de la vida, que se trae aquí y es abierto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, en el libro de la vida están escritos todos los nombres de aquellos que son ciudadanos del cielo. ¿Ok? Ciudadanos del cielo. Si alguien no está aquí, es porque no es ciudadano del cielo. No, pero yo me acuerdo que yo una vez me hice inscribir, pero tal vez no está porque le pasó lo de ese personaje. Definitivamente no quiso acomodarse y entonces su nombre es borrado. Esa es una explicación de lo que puede suceder, ¿verdad? Otra explicación de lo que tiene que ver con el libro de la vida es que como los nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Se pueden entender o se puede interpretar o se puede pensar, porque hay gente que dice, pero uno puede ser borrado del libro de la vida. Entonces algunos dicen, no puede ser borrado. Otros dicen, no, sí puede ser borrado. Bueno, entonces le doy la explicación de la idea de dónde se toma esto de estar inscrito en un libro, de mi nombre estar en un libro, ciudadanía de ser ciudadano de una tierra, una región, de una ciudad, valga la redundancia, la Nueva Jerusalén. Entonces dice que los nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir entonces que, pongámoslo de esta manera, que los nombres que están escritos ahí son los nombres, no que Dios o el Señor dijo, escríbame a Julano de tal, y a Julano de tal, ese no lo escribamos, ese hemos perdido, escríbame a tal otro. No. Muy probablemente lo que quiere decir es que Dios en su presciencia, conociendo ya toda la historia y el final, porque estamos leyendo el final de la humanidad,
Estamos leyéndola y no ha pasado. Y esto está escrito hace miles de años. Quiere decir que Dios conoce el final de la humanidad. En esa presciencia, en ese conocimiento anticipado de Dios, se escribieron los nombres de aquellos que Dios en la historia conoció, que terminarían siendo los habitantes de la Jerusalén celestial, los habitantes del cielo. Y no están escritos aquellos que en toda la historia Dios definitivamente los buscó y vio, que jamás de los jamases estarían escritos allí. Entonces, probablemente esa es otra postura, de que en el libro de la vida están escritos todos los nombres que Dios conoció de antemano que sí estarían. Y no están escritos aquellos que Dios conoció de antemano que por más de que los buscara de todas las formas, jamás se harían inscribir. Pues esa es la segunda opción, la segunda idea. Lo importante aquí es que usted esté inscrito para ser arrebatado cuando suene la final trompeta. Lo interesante aquí es que los que no están inscritos, dice el verso 15, el que no se halló, no se encontró ahí, fue lanzado al lago de fuego. Bien. Otro libro que está abierto allí es la Biblia. San Juan 12:48. San Juan 12:48. Ahora usted dirá, bueno, ¿y para qué van a abrir la Biblia? San Juan 12:48. Dice la Escritura: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra, la Escritura. ¿Por qué va a estar abierta la Escritura allí? ¿Por qué la Biblia? Pues bien, porque la Biblia, la palabra de Dios, es el código, es el reglamento, por decirlo de esta manera, es el manual de conducta ética, moral, espiritual del hombre. En otras palabras, usted y yo debemos estar viviendo por la Escritura. Es nuestro manual, es lo que contiene la mente y la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Nuestra vida debe estar paralela, alineada por la palabra. Bien. ¿Bajo qué contexto se va a juzgar a una persona allí? Un ejemplo, si no estuviese el código, la Escritura. Entonces, la persona se va a juzgar, entonces digamos que el Señor le dice, es que usted toda la vida fue un ladrón. Entonces el otro le dice, pues sí, pero es porque yo tenía necesidades. Ahora, ¿usted por qué me dice a mí que ser ladrón es malo? Entonces él le dice, porque a mí me parece que no está bien. Entonces le dice, o sea que usted me va a juzgar por lo que a usted le parece, y si le pareciera bien, entonces no me juzgaba. Y entonces eso queda en el limbo, queda ahí volando. Por eso está el código de vida, que es la Escritura, donde va a decir, mi palabra dice, la Escritura dice, la palabra de Dios enseña que esto no, y usted hizo lo contrario. O sea que hay un reglamento por el cual se rige para poder decir si sus actos son buenos o sus actos son malos, porque está la Escritura que es la que da el lineamiento, si eran buenos o eran malos. Entonces la Biblia estará abierta. El texto que leímos aquí en Juan dice, las palabras que les he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero, en el juicio. Ellas juzgarán. Ahora déjeme decirle algo. Si usted es una persona que hasta ahora está acercándose a Dios, nunca se ha acercado a Dios, jamás había escuchado predicación, nunca había ido a la iglesia, bueno, pues déjeme decirle, ya estaba mal, ya estaba grave, o sea, estaba viviendo en sus pecados, estaba mal. Pero resulta que si usted ahora ha empezado a escuchar la palabra y ha empezado a entender y ha empezado a comprender y ha empezado a oír que hay cosas malas, cosas buenas, que hay oportunidad de parte de Dios, pero también hay castigo de parte de Dios, que hay un final feliz o un final triste, y usted está empezando a escuchar la palabra, pues déjeme decirle algo, ahora tiene mayor problema, porque entonces ya no solamente usted lo van a juzgar sus actos, sus pecados, sino que también lo va a juzgar la palabra que ahora está oyendo. La palabra que ahora está escuchando, ella también le señalará y le juzgará, porque usted ha oído y ya entiende. Así que perdóname por ser parte de esto, al enseñarle la palabra, pero al enseñarle la palabra, le estoy poniendo más juicio sobre su vida, si usted decide que nunca se va a arreglar. Entonces todo esto que está aprendiendo, se levantará delante de usted para señalarlo y juzgarle. Si usted sabía, usted escuchó, usted conoció, entonces culpable. Así que
Perdón, no voy a apagar la sintonía, continúe ahí. Entonces, tenemos los libros de las obras, tenemos la Biblia, tenemos el libro de la vida. Bueno, ¿y por qué el libro de la vida? Aquí hay como una gráfica donde están los angelitos ahí con el libro de la vida, y aquí está el Señor, venga, yo estaba ahí, búsqueme bien. Porque el libro de la vida, vuelvo y repito, ahí están escritos los nombres de los que son ciudadanos del cielo, y no faltará el que diga, por favor, yo una vez me hice inscribir, búsqueme, o revisen los libros a ver si yo estoy, por favor revisen. Entonces, para que vean que es claro y justo, se abrirá el libro de la vida, se buscará su nombre, no sé qué índice tendrá, le buscarán su nombre y ya no aparece, no aparece, no está, no está, no está, no está. Si no está, no es ciudadano del cielo, es decir, en el cielo no lo van a recibir. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los protagonistas en este juicio. Sigamos. Un solo veredicto. En este juicio, normalmente en un juzgado, durante un día pueden haber 3, 4, 5 juicios o más, y entonces se escucha que la República de Colombia, en cabeza del juez no sé qué trata, entonces emite un veredicto después de las pruebas vistas y todo da un veredicto, y el acusado se encuentra inocente y todo bravo, pues se fue inocente. Otro juicio dice, no, todas las pruebas, el acusado es encontrado culpable y se le van a dar tantos años de cárcel, este se le va a dar una multa, este es inocente también. Entonces se escuchan inocentes, se escuchan culpables, cárcel, intramural, otros no, que para la casa, otros que paguen una fianza. Se van a escuchar muchos veredictos. ¿Qué se escuchará? ¿Cuántos veredictos se escucharán en el juicio del Gran Trono Blanco? Pues bien, en este juicio no habrán varios veredictos, solo uno. El veredicto que se escuchará en millones y millones y millones de personas que estarán frente al juicio del Gran Trono Blanco es culpable. Se lo voy a poner de esta manera. Toda persona que se encuentre de pie en el juicio del Gran Trono Blanco debe entender que ya es culpable. No tiene salida, no hay escape, no hay oportunidad. Del juicio del Gran Trono Blanco no sale ni uno solo inocente. Todo el que aparezca en la segunda resurrección, de pie ante el Gran Trono Blanco, el veredicto que va a escuchar es culpable. Son puestos allí solamente para que entiendan el por qué han estado pasando por el infierno, el por qué pasaron por ello, qué los llevó allí y qué los va a llevar al siguiente castigo eterno, a la muerte segunda, qué los va a llevar allá. Entonces, se les va a hacer un juicio para que entiendan y comprendan que es justo lo que están recibiendo, que no se ha ido la mano, que Dios no fue malo, que es que Dios, yo pensé que Dios era amor. No, van a escuchar que es que lo que se les está dando es justo, ¿ok? Entonces, todo veredicto del juicio del Gran Trono Blanco es uno solo: culpable, culpable, culpable. Millones de veces se oirá culpable, 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 culpable. Estos que aparecen allí en el juicio del Gran Trono Blanco, de ahí, después de oír el veredicto culpable, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Este es el castigo eterno, con total separación de la presencia de Dios, o sea, totalmente aislados de Dios. Un lugar de pago y de retribución, conocido también como la muerte segunda. ¿Ok? La muerte segunda. Es más, si usted mira ahí en Apocalipsis 20, donde estamos, a partir del versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él. Esto propone que aquellas personas que murieron en el mar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos. El Hades puede ser el sepulcro, puede ser el infierno. Entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea el infierno, fueron lanzados al lago que arde, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces mire que el mismo infierno, la muerte, el infierno, esto es lanzado al lago que arde con fuego y azufre, a donde está Satanás, los demonios, y a donde está la bestia y el falso profeta. Todos están allá, allá están todos. Allá le va a ir llegando cada uno de los que va saliendo del juicio del trono blanco. No me imagino cómo sería la gritería allí, la gente diciendo: y entonces, y ahora, ¿por qué? No, no, y culpable, échenlo allá. Eso será terrible, eso será un momento tremendo, un momento espantoso. Eso es lo que tiene que ver con el juicio del gran
trono blanco. ¿Ya? El momento en que el Cordero, que fue inmolado para que no tuviesen que estar estas personas aquí, pero que no quisieron hacer caso y por eso están aquí, a que ahora en esta época él está como sacerdote y abogado, mire, pero ¿por qué no se convierte? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no deja de hacer lo malo? Mire, arréglese. Tampoco pusieron cuidado. Ahora van a ver a ese mismo personaje sentado en el trono como el juez, dando el veredicto. Hice todo lo que pude por usted, pero usted jamás me tuvo en cuenta, jamás se acercó, jamás caminó por mi palabra, hizo de su vida lo que bien le pareció, lo busqué hasta el último momento y nunca quiso. No puedo hacer mal, las pruebas lo acusan, aquí están sus obras, aquí están todas sus obras, aquí está la palabra que rige porque estas obras son buenas o son malas, aquí está el libro de la vida, no aparece escrito, veredicto, culpable. Así que aquellas personas verán tal vez pasar su vida frente a sus ojos para que entiendan y reconozcan que Dios es justo y que hizo todo lo posible, pero ellos nunca quisieron acercarse. Aquí estarán personas que hoy en día dicen: yo soy ateo, yo no creo en Dios, Dios no existe, no hay problema, siga así. Pero un día se pararán ante el Dios al que dijo que no existía, y ese Dios que no existe lo va a juzgar y lo va a lanzar al lago de fuego. Así de sencillo. Aquí habrán personas que se burlan, reniegan, maldicen, rompen la escritura, rompen la Biblia. Usted ha visto los videos rompiendo la Biblia, ay, rompen la Biblia y la queman y todo. Sí, no hay ningún problema. Puede quemar las que quiera, igual Biblias hay muchas, pero en el cielo también hay Biblia. Y esa Biblia que usted rompió y desbarató en su desorden, aquí estará parado oyendo que esa Biblia lo está señalando y lo está juzgando. Las personas que se burlan hoy en día de la fe, se burlan de la iglesia, no hay problema, háganle con confianza. Pero si no se arrepienten, un día estarán en el juicio del gran trono blanco, y de todo lo que se burlaron estará escrito, y todo lo que dijeron los señalará. Y de todo lo que se burlaron vendrá contra de ellos, para decirles veredicto culpable. Bien. Si esto es así, yo creo que la pregunta que usted está haciendo es: ¿y cómo puede uno saber si hoy, cómo puedo saber si hoy soy candidato? Si yo soy candidato para estar aquí. Déjeme decirle algo: la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo no va a estar aquí, porque la iglesia de Cristo ya estuvo en el tribunal de Cristo, que fue para entregar galardones y pesar sus obras, lo que hizo, pero no fue para salvación y condenación. El juicio prácticamente de la iglesia es en el arrebatamiento. Lo que se va es lo que es la iglesia, lo que se quedó es lo que jamás fue iglesia, aunque no se perdía culto. Entonces en ese momento será un juicio realmente para la iglesia. De ahí para allá ya todo es alegría, gozo y bendición. Allá no hay tristeza, dolor, ni pecado, ni muerte, ni diablo, no hay nada. Y para allá es gozo eterno, la iglesia ya está en su espacio. Pero hay gente que no se juzgó, que hay que juzgar. Y son todos aquellos desde Adán hasta el final del milenio, gente que murió en su pecado, en su maldad. Aquí se levantan para ser juzgados. Entonces todas estas personas que están aquí son personas que se merecen lo que van a recibir. Ahora la pregunta es, bueno, yo hoy en día, ¿cómo sé si yo no voy a estar ahí? Bueno, pues qué interesante, la vamos a resolver. Se puede saber. ¿Quiénes irán al lago de fuego? ¿Quiénes estarán en el juicio del gran trono blanco? ¿Quiénes se pararán allí para escuchar su veredicto culpable? Bueno, pues los que aparecen en estas listas. Pastor, o sea que ya hay listas. Sí, hay listas. Hay listas donde están escritos, o mejor, hay listas de prácticas que los que están viviendo de esa manera, como están en estas listas, pues ya, si se murieran hoy están perdidos, están lejos de Dios y los está esperando el infierno, mientras que pasan los 7 en el anticristo, el reino milenial, y son levantados para estar en el juicio del gran trono blanco, para oír esto que le estoy diciendo. Si vivió de esta manera, veredicto culpable, y pase al lago que arde con fuego y azufre. Bien, ¿quiénes son? Pues vamos a leer esa lista rápidamente para que tengamos una idea de quiénes son los que están ahí. Apocalipsis 21:8 es el primer texto que tenemos allí. Apocalipsis 21:8, que hay una listica de algunos personajes que van para el juicio del gran trono blanco y por ende al lago de fuego. Dice: pero los cobardes
e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es una primera lista. Le voy a dar la segunda lista, Apocalipsis 22:15. Dice la escritura, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Bien, esa es la segunda lista. Vamos a ver una tercera lista. Primera los Corintios capítulo 6. Yo creo que hasta aquí usted está diciendo, uy, bendito Señor que yo no estoy por ahí. Primera los Corintios capítulo 6. Primera los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estoy leyendo la lista, no tengo tiempo de explicarle punto por punto, pero usted puede hacer una tarea. Si hay palabras, estoy leyendo Reina Valera del 60 y otras versiones que son un poco más actuales. Pero si usted quiere, busque estas palabras que no entienda, búsquelas en un diccionario castellano y allí entonces le dice de qué se trata. ¿Ok? Miremos otra lista. Se está diciendo, uy, no, siquiera yo no estoy ahí. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? Hay otra lista que pudiera yo ubicarle en Gálatas capítulo 5. En el verso, a partir del verso 19. En Gálatas capítulo 5, a partir del verso 19, hay otra listica que podemos tomar. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hay otra lista. Menos mal que usted no está en ninguna. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice, hasta el verso 7, del 2 al 7, en 2 Timoteo 3. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Bien, esa es otra lista. Tenemos otra lista, Romanos capítulo 1. Esto es para que usted pueda mirar, pueda revisar, vaya chuleando, diga, bueno, siquiera yo no estoy ahí,
porque los que participan en estas listas que estoy leyendo son los candidatos para estar en el juicio del gran trono blanco, y por ende oír el veredicto culpables y ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 20, leo: porque las cosas invisibles de Él, esto es de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está hablando de que el hombre no tiene excusa para estar lejos de Dios y para decir que no cree. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Todos tienen razones y tienen lógicas y tienen sus ideales. Bueno, aquí está hablando de eso. Y su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció su corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Adoraban todas esas imágenes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí ya comienza a hablar de deshonrar sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues, escuche, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Está hablando de homosexualismo. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, por ejemplo el aborto, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solamente hacen lo malo, sino que tienen comadres y compadres que les aplauden el pecado que practican. Entonces dice acá que toda esta lista y todas estas listas que acabo de leerle están en la Biblia, no me las estoy inventando yo. Lea la Biblia. Como usted dice, ¿pero dónde leo? Pues le estoy dando los textos donde puede leer. Los que están reflejados en medio de todas estas listas, si murieran hoy, iban directamente al infierno. ¿Ya? A esperar que pasen los 7 años del anticristo, los 1000 de Cristo, y se los levanten, los resuciten en la segunda resurrección, para venir al juicio del gran trono blanco y escuchar esto que le estoy leyendo. Porque estos pasajes que le estoy leyendo, si usted tiene algo que ver con esto se lo leerán allí para que usted entienda que aquí decía, y que usted lo escuchó y que hasta usted lo leyó, pero no estuvo de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque yo tengo mis ideales, mis propias. Téngalos, nadie le dice que no los tenga. Pero sepa que cuando esté delante del juicio del gran trono blanco, sus ideales valen 10 pesos, porque será juzgado por la ley de Dios y por las obras. Entonces aquí dice, no hagas esto, sus obras dicen que usted todo el tiempo lo hizo, entonces Dios va a decir veredicto culpable, y no hay manera de que usted salga bien librado en ese juicio. ¿Ok? Ahora, terminamos aquí. Probablemente el juicio, el estar en el lago que arde con fuego y azufre, algunos proponen y dicen, bueno, pero si ahí van a estar almas que son espíritu, ¿cómo el fuego les va a hacer daño? No, yo no sé, será otro tipo de fuego. O no sé si estarán corpóreamente, o serán resucitados. No sé,
ni me interesa saberlo. Solamente sé que lo que la Biblia habla y cuenta, que es un lugar que arde con fuego y azufre. Usted ha olido azufre y huele a diablo. Imagínese eso oliéndolo por la eternidad, porque de ahí ya no me sale nunca jamás. Y el fuego que quema, un fuego que quema, que arde. Imagínese que quémese un dedo. Ahora quítese el cascarón que es el cuerpo y quémese el alma. Pues tiene que ser más terrible. No sé qué fuego será, de qué material está hecho ese fuego, no sé cómo será. El caso es que no es un lugar de paseo, es un lugar de tormento por toda la eternidad. Algunos proponen que ese lugar de tormento será un tormento más o menos, por decirlo de esta manera, un tormento comparado con el grado de maldad. Porque si bien es cierto, nosotros podemos decir, oh, pues yo toda la vida fui un ladrón y me morí siendo un ladrón y me condené por ser ladrón, listo. Resulta que había un personaje que era violador, que era asesino, que era de todo. Pues bueno, quién sabe si le van a dar lo mismo. Entonces, algunos proponen que en el lago que arde con fuego y azufre será consecuente, el tormento será consecuente con el grado de maldad. Algunos proponen eso. Pudiéramos ponerlo de esta manera, que el fuego será más caliente para unos que para otros. O sea, que el fuego quemará más fuertemente a unos que a otros, por decirlo de esta manera, para decir que sea como equitativo según su grado de maldad. ¿En qué se basan los que proponen que será un castigo proporcional? Se basan en Lucas capítulo 12. Vamos a terminar allí. Los que proponen esto se basan en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Hablando acerca del siervo infiel, y dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, basándose en esta parábola, dicen que aquel que pecó conociendo, sabiendo y aún así decidió hacer lo malo, será mayor el castigo, más calientico, digámoslo así, el lago de fuego. Y aquel que en su ignorancia hizo muchas cosas, pero igual es culpable, pues por su ignorancia será como un calor un poquito menos, unos grados menos. Proponen, ¿no? Esa es una propuesta. No sé, la verdad, no sé si sea así. Solamente sé que el solo hecho de estar ante el juicio del gran trono blanco ya es terrible. Terrible porque toda su vida será juzgada allí, será reconocido culpable, se mostrarán las veces que usted tuvo la oportunidad de arreglar sus pasos y no los arregló, las veces que tuvo la oportunidad de acercarse a Cristo y no lo quiso hacer, las veces que se le invitó, que se le habló, que se le dijo, hasta Biblia le regalaron, Nuevos Testamentos, y usted todo lo tiró, jamás lo leyó, no le interesó. Todo eso pasará en un momento, y entonces mucha gente allí dirá, ¿por qué lo hice? ¿Qué me pasó? Pero ya es demasiado tarde, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Si usted es de las personas que cree en esas tradiciones que invalidan la palabra de Dios, en esas tradiciones de que no, pues que si usted se muere deja pagar unas cuantas misas cantadas, que eso para que lo saquen del purgatorio a punta de cánticos, déjeme decirle que es falso de toda falsedad. Déjeme decirle que son tradiciones paganas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. No existe el purgatorio en la Biblia, puede leérsela toda y se va a dar cuenta que no existe. Hay dos caminos, cielo o infierno. Caminas con Dios, recibes a Cristo y caminas bajo la sangre de Cristo, vas al cielo si mueres. Caminas lejos de Dios, mueres y vas al infierno y esperar ser levantado en el juicio del gran trono blanco para ser echado al lago que arde con fuego y azufre. Pastor, me está asustando. No, esto no es para que se asuste, es para que entienda los dos destinos que hay. Clima fresco y hermoso, templado en el cielo, o clima caliente con altas temperaturas en el lago que arde con fuego. Ya usted decide cuál plan turístico escoge. Eso ya le toca a usted porque nadie puede decidir por otro. Cada uno decide por sí mismo. Quiero terminar el estudio en esta noche, espero que hayamos aprendido. Pero quiero terminar diciendo que esto es una oportunidad de Dios. Si usted está con vida y está estudiando este tema, es una oportunidad que Dios le está dando para que usted corrija sus pasos. Para que no diga que es que usted no sabía, que nadie le contó, que nadie le dijo, que nadie le explicó, porque hasta aquí con dibujitos y todo se le ha explicado.
Entonces, usted es consciente. Hoy, si usted no sabía nada de esto, pues hoy lo sabe, o sea que mucho se le dio. Entonces mucho se le va a exigir también. Mucho será el castigo si usted decide no hacer caso. Pastor, entonces, ¿qué puedo hacer? Yo aparezco en todas las listas, pastor. Ahí estoy, en toda la lista estoy yo, o sea que yo soy candidato. Ah, bueno, sí eres candidato, claro. Pero puedes hacer algo en esta noche. Puedes acudir a la misericordia de Dios. Recuerde que Cristo murió en la cruz para lavarnos de todo eso. De todo eso nos puede lavar. Su sangre nos puede limpiar. Pero ese limpiarnos consta de que yo debo arrepentirme. Y arrepentirme es que reconozco mi falta. Reconozco que he vivido mal hasta este momento. Me arrepiento, o sea, me duele haber vivido mal. Y no lo voy a volver a hacer. Escúcheme. Y no lo voy a volver a hacer. Eso es arrepentimiento, apartarse de lo malo. Tal vez algunas cosas de las que tenga que apartarse le van a doler, le van a costar. Pero cuesta más esto. Esto cuesta más. Esto es eterno. Esto es eterno. Entonces son decisiones que ya cada uno tiene que tomar de manera personal. Yo quiero terminar en esta noche haciendo una oración. Y quiero, si usted tiene a bien, cerrar sus ojos ahí donde está, yo quiero dirigirle una oración. Si hay amigos, si hay personas que están viendo este video y tal vez dicen, esto es conmigo, yo estoy viviendo mal, estoy en estas listas, yo soy candidato para el lago de fuego, si muriera hoy me iba para allá. Pues bien, hoy hay oportunidad de salvación. Dice la Biblia, aquí el día aceptable, aquí el día de salvación. Le invito a que donde está cierre sus ojitos, si tiene a bien, yo le guío en esta oración. Puede decirle, Señor Jesucristo, en esta noche he oído tu palabra, la entendí, reconozco que mi maldad me tiene en estas listas, reconozco que he sido desobediente, que he estado apartado de ti, reconozco mi pecado, me duelo por él, te pido perdón, me arrepiento de mi maldad, hoy reconozco que por mí mismo jamás podría llegar al cielo porque jamás podría salir de estas listas porque mi pecado es grande. Pero hoy entiendo que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario me lava y me limpia de todo pecado. Yo recibo, Señor amado, tu sacrificio. Te pido que me laves con tu sangre. Te abro mi corazón y te invito a ser el Señor de mi vida. De aquí en adelante dirige mis pasos. Borra mi pecado, borra mi rebelión, deja en blanco mi lista de maldad. Señor Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida, que yo pueda ser ciudadano del cielo. Gracias por darme la oportunidad en esta noche de entender tu palabra, de comprender el final de los malos. No serán aniquilados, explotados, deshechos, no. Seguirán vivos por toda la eternidad en juicio y condenación. Y hoy lo entiendo. Señor, yo no quiero estar allí, por eso te pido perdón y hoy, Señor amado, me acerco a ti. Que tu Espíritu Santo sea dirigiendo mis pasos y enseñándome a caminar como tu palabra quiere que yo lo haga. Muchas gracias, Padre bueno. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Mañana continuamos con este tema, lo que nos hace falta de los tiempos del fin. Ya vamos terminando. Vamos terminando el libro de Apocalipsis. Pero creo que ha sido de grande bendición. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos mañana. Saludos a todos y bendiciones.